Entonces, bueno, a ver, vamos a empezar un poco, vamos a empezar del todo con el tema de, pues un tema que es bastante concreto, mi forma de ver, pero que sí que me estoy encontrando en mucho cliente, ¿vale? Yo soy abogado, me dedico al mundo de la consultoría y me encuentro mucho cliente que, bueno, pues está recibiendo diferentes estímulos por parte de consultores o por parte incluso de proveedores sobre el tema de hacer o no hacer una evaluación de impacto. Entonces, pues bueno, dentro de los cursos que se preparan por parte de Billop para sacar la certificación de DPO, ¿vale? De la mano de ANOR, pues bueno, uno de los temas, obviamente, que se tratan es este, y a pesar de que directamente en las clases presenciales, pues analizamos y esto nos lleva pues más de 4 horas, vamos a intentar hacer un pequeño resumen que al menos nos posicione o nos solucione algunas dudas, ¿vale? Vamos a estar en principio pues en torno a 20-25 minutos hablando, por un lado, de lo que es la evaluación de impacto, que también se le conoce por su nombre en inglés, una PIA, Privacy Impact Assessment, y sobre todo una cosa que vamos a usar tanto para el registro de tratamiento como para la evaluación de impacto, que es el análisis de riesgo, que es una cosa que todo el mundo habla, pero que muy poca gente sabe realmente cómo es, ¿vale? Entonces os he traído unos ejemplos para que veáis realmente y veáis un mapa de riesgos que todo el mundo habla como concepto de hay que hacer un mapa de riesgos, hay que hacer un flujo, ¿vale? Pues yo os he traído unos ejemplos para que cuando lo oigáis al menos sepáis de qué estáis hablando o qué forma va a tener al final, ¿vale? Sin esperar más, os digo que una cosa tan sumamente importante y que es uno de los temas estrella, ¿vale? Que trae el reglamento de protección de datos, la realidad es que solamente está recogido en 2 artículos, el 35 y el 36, y en 4 considerandos que van del 90 al 93. ¿Vale? Tanto en esos 2 artículos como en los considerandos se engloba todo lo que es el tema de la evaluación de impacto. Que, como todo en esta vida, a mí lo que me gusta es empezar, ya que vamos a hablar de un tema, sabiendo o al menos intentar definir qué es una evaluación de impacto. ¿Por qué digo intentar definir? Pues porque, sin exagerar, de verdad, yo me he encontrado como más de 8 definiciones por parte de organizaciones, por parte de diferentes grupos de trabajo o por parte de diferentes autoridades de control, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que hay un montón de cosas que en principio son comunes a todo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de evaluación de impacto o Privacy Impact Assessment, lo fundamental es que, en principio, lo que te dicen es que es una metodología. ¿Por qué es importante saber que es una metodología? Incluso en la definición que yo os he puesto, que a mí es una que me gusta, habla de una herramienta. Porque al hablar de metodología estamos hablando de método, estamos hablando de un sistema. Todo lo que sea un sistema me va a permitir medir y me va a permitir en un momento determinado revisar, que como veremos es una de las fases fundamentales de la evaluación de impacto. Si nosotros no tenemos un sistema al que ceñirnos, nos va a ser muy complicado, por un lado, evidenciar y por otro lado, al hacer los diferentes repasos, las diferentes actualizaciones, las diferentes revisiones, ¿vale? Nos va a ser muy complicado decir, oye, si yo he puesto aquí un control para medir esto, este control pasados 6 meses, lo analizo y digo, oye, pues este control que yo puse pensando que me iba a dar o que iba a tener este resultado, pues estoy dándome cuenta que no es eficiente o que no es eficaz, que lo que yo quería que recogiera no lo recoge, ¿vale? Por eso es importante que sepáis que siempre una evaluación de impacto es algo sistematizado. Tenemos que tener una forma, un proceso, ¿vale? Para hacerlo. Entonces, lo que hace la evaluación de impacto es un proceso concreto de negocio, un tratamiento concreto de datos, ¿vale? Lo que hacemos es analizarlo y analizamos la implicación que tiene este tratamiento en protección de datos. Esto es fundamental porque nos podemos encontrar con que en un negocio o en una empresa a lo mejor hay que hacer 2 evaluaciones de impacto, a lo mejor hay que hacer 14 evaluaciones de impacto o a lo mejor no hay que hacer ninguna, ¿vale? Pero esto es una cosa que me encuentro bastante cuando voy a un cliente, cuando me dicen, bueno, sí, tenemos que hacer una. Bueno, vamos a analizar porque a lo mejor tienes que hacer una o tienes que hacer 25, ¿vale? Porque lo que hace es evalúa el impacto en la privacidad de un proceso de negocio concreto.
o bien que ya tenemos hecho y queremos realmente actualizarlo y ver si cumplimos o no, o, como dice el reglamento, antes de desarrollar o instalar un nuevo proceso de negocio o abrirlo, deberíamos de evaluar si tenemos que hacer o no tenemos que hacer una evaluación de impacto. Y la forma en la que se hace es mediante, una de las partes es analizar los riesgos que va a tener ese tratamiento en los datos de carácter personal que vamos a tratar. ¿Vale? Entonces, aquí hablamos también de dos conceptos que nos marca el reglamento, que es la privacidad por defecto y la privacidad desde el diseño. Esa privacidad desde el diseño es lo que nos coloca el hecho de hacer una evaluación de impacto de forma previa a desarrollar el proceso de negocio o el proceso de tratamiento de datos que vamos a hacer. ¿Vale? Es como si fuéramos a hacer, en un momento determinado, y salvando las distancias, si vamos a hacer un negocio nuevo, una vía de negocio, seguramente lo que vamos a hacer es un plan de negocio previo, ese business plan que nos va a permitir saber cuánto tiempo tengo que invertir, hasta dónde puedo llegar, cuál es el colchón que necesito, cuándo voy a empezar a tener un retorno de inversión. Todo ese estudio que hago previo al desarrollo del negocio es lo que vamos a hacer, pero trasladado a lo que es un tratamiento de datos, ¿vale? Entonces, en principio, esto es una infografía por parte de la Agencia Española, en donde lo que nos dice es, oye, yo voy a hacer un tratamiento de datos. Y ese tratamiento lo que tengo que hacer, lo que me tengo que preguntar es, ¿va a dar lugar o puede dar lugar a un alto riesgo? ¿Que no va a dar lugar? No es necesario hacer la evaluación de impacto. ¿Que sí va a dar lugar? Pues entonces me tengo que hacer otra pregunta. ¿Aplica alguna de las excepciones previstas en el artículo 35.5 y 10? ¿Que sí aplican las excepciones? No es necesaria. ¿Que no? Hay que realizar la evaluación de impacto. ¿Vale? Que una vez que realizamos la evaluación de impacto, el riesgo que queda, el riesgo residual, sigue siendo alto, pues entonces me voy a hacer una consulta a la agencia española. Y la agencia tiene la obligación de contestarme. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo vemos aquí también, ¿vale? Es otra forma de explicar lo mismo que hemos visto hasta ahora. Hay una primera fase, además ya aquí os estoy informando, ¿vale? La infografía anterior es de la agencia, esta ya es mía, en donde hay una primera fase en donde yo digo, oye, ¿el tratamiento corresponde a alguno de los supuestos del artículo? Que es cuando me dicen, si se cumplen estos supuestos hay que hacer una evaluación de impacto. Si cumplen, la hago. ¿Que no cumplen? Oye, me pregunto, ¿contempla alguna lista obligatoria la realización de evaluación de impacto publicada? Y aquí os pongo una cosa, no existen. ¿Vale? A día de hoy, 19 de septiembre, no existen. Es una cosa que el reglamento traslada a las diferentes autoridades de control que tienen que sacar una lista blanca y una lista negra. Me explico. Una lista blanca es que pueden ampliar las situaciones en las que la autoridad, la agencia española, considera que es obligatorio hacer una evaluación de impacto. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, la agencia española en el proyecto de ley, ¿vale? La agencia no, porque obviamente no es la encargada de hacer el proyecto de ley, pero sí que ha contribuido y colaborado en el desarrollo. Una de las cosas que dicen es, oye, las gestorías, por ejemplo, las asesorías que hacen en un momento determinado, pues temas inmobiliarios, como son sujetos obligados de prevención de blanqueo de capitales, pues dicen, oye, pues en un momento determinado las voy a incorporar para que los sujetos obligados de prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, tengan la función o les exija el tener un delegado de protección de datos, que es la otra figura estrella que trae el reglamento junto con la evaluación de impacto. ¿Por qué hace eso? Porque es una forma de obligar a que, igual que antes en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, obligaban a que ese tratamiento de datos tuviera un nivel de seguridad alto, con una serie de garantías adicionales y medidas de seguridad adicionales, como ya no tenemos esas garantías o esas medidas de seguridad adicionales establecidas porque han desaparecido esos ficheros de nivel alto, coloca una garantía adicional que es, oye, tienes que hacer una evaluación de impacto o, oye, te obligo a que tengas un delegado de protección de datos. ¿Vale? El reglamento da esa posibilidad a las autoridades de control. A día de hoy, la agencia española no ha publicado esas situaciones. Sí que, por ejemplo, el grupo de trabajo del artículo 29, una de las cosas que ha dicho, que luego veremos, es
nos habla un poquito más de esos conceptos indeterminados como es tratamiento a gran escala o que suponga un alto riesgo, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver ahora en las siguientes infografías, pero sí que quiero que al menos todas estas cosas os vayan sonando. Entonces, una vez que hemos contestado a estas preguntas, es decir, antes de hacer una evaluación de impacto, lo que yo me tengo que plantear es, ¿tengo la obligación o no tengo la obligación de hacer una evaluación de impacto? Pero lo que sí que es fundamental y lo que es importante es que yo me haga esas preguntas, me conteste y lo deje por escrito. De forma que yo voy a acabar con un documento en el que digo, con fecha tal, aplicando estos criterios, ante este tratamiento de datos, he hecho un análisis y saco unas conclusiones. No tengo por qué hacer una auditoría, o sea, una auditoría, no, una evaluación de impacto. Y puedo concluir que sí que tengo que hacer una evaluación de impacto. Y entonces entraríamos a una segunda fase que es propiamente la realización de la evaluación de impacto. Pero este primer paso es tremendamente importante. ¿Por qué digo que es importante? Porque si tenemos un problema, lo que nos va a pedir la agencia es, ¿usted se planteó en su momento si la tenía que hacer o no? Y tienes que tener este estudio, tienes que tener este análisis previo, ¿vale? Entonces, pues bueno, en principio, como veis aquí, el 35.1 lo que te dice es, oye, y le presta una especial importancia a todo el uso de nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque lo que nos dice la agencia es, como no tengo ni idea y como hay un montón de tecnologías que van muy por delante de lo que yo puedo plantearme o de lo que yo puedo o lo que yo puedo anticipar, lo que sí que quiero es que cuando tú vayas a utilizar esta tecnología, que realmente te hagas un estudio. Os pongo un ejemplo que a todos os sonará porque salió hace pocos meses, el tema de la Liga Profesional de Fútbol, ¿vale? Se montó mucho revuelo con el tema de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Por qué? Porque de pronto decían, oye, la Liga Profesional de Fútbol te escucha, porque puede detectar si tú estás en un bar y si ese bar realmente ha apagado o no ha apagado. Para eso yo tengo que utilizar el audio y para eso estoy usando el micrófono que tienes en tu teléfono y accedo al audio. Claro, eso causó un gran revuelo porque la gente decía, oye, la Liga de Fútbol Profesional está escuchando lo que yo digo. La realidad es que la Liga en ningún caso es capaz de escuchar lo que ocurre a tu alrededor. No tiene capacidad de estar llegando a ese audio. Lo que hace, emplea una tecnología que es la misma que utiliza Shazam, que es bastante conocido porque lleva muchos años entre nosotros, que es una aplicación del móvil que tú le pones una canción, la identifica y te dice qué canción es. Vale, eso es una tecnología que lo que hace es que no escucha el audio, lo que hace es que está escuchando un código que subyace al audio y que el oído humano no es capaz de oír. Eso ocurre con las canciones, que todas tienen un código, y eso ocurre, por ejemplo, también con los anuncios. De forma que hay aplicaciones que lo que hacen es identifican qué publicidad escuchamos y en función de eso, pues son capaces de saber la publicidad que hacemos caso o que no o cómo nos cambiamos de cadena. ¿Vale? Lo pongo como ejemplo para que sepáis y para que veáis que en principio cuando se emplean nuevas tecnologías, lo que nos dice siempre es, oye, vamos a curarnos en salud y lo que tienes que hacer es un estudio real, me lo ponéis por escrito, ¿vale? Porque esto es fundamental. Todo esto siempre tiene que quedar un documento por escrito, ¿vale? Donde me explicáis, oye, lo he estudiado de esta manera, me he reunido con el proveedor, esto es lo que me ha hecho el proveedor y todo esto, esto al final es lo que me permite hacer un análisis y me permite decir, oye, puedo utilizar este tratamiento porque no entraña un riesgo para el tratamiento de datos de carácter personal. ¿Vale? Aquí antes os he hablado del grupo de trabajo del artículo 29 que nos establece una serie de situaciones en las que dice, oye, si se dan dos requisitos de estos, ¿vale? Que fijaos que hay 9, dice que va a ser probable que haya que realizar una evaluación de impacto. Dice, y si se dan 3, automáticamente hay que hacerla. Entonces, fijaros que tenemos, oye, si yo hago en un momento determinado el tratamiento que yo hago está orientado a que yo pueda evaluar a una persona, a que yo pueda puntuar a esa persona, ¿vale? Lo que se conoce como hacer un scoring. Bueno, pues si solamente voy a hacer una cosa, en principio, pues a lo mejor no, ¿vale? Pero sí que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si yo tengo una toma de decisiones automatizadas con efecto jurídico, ¿vale? Que si os habéis estudiado el reglamento o si al menos os lo habéis mirado, sabréis que es uno de los nuevos derechos que tenemos y es que no se tomen decisiones automatizadas con efecto jurídico sin que se nos pueda consultar, ¿vale? No se puede hacer a través de un sistema automatizado,
siempre tiene que haber la intervención humana en alguno de los momentos, ¿vale? Si yo hago una observación sistemática, por ejemplo, si yo el tratamiento que hago es pues un sistema de videovigilancia en la entrada, por ejemplo, del metro, ¿vale? O la videovigilancia que se hace en las calles. Si yo trato datos sensibles o datos muy personales, aquí abre un poco el abanico porque los datos que recoge el reglamento, que eran los antiguos datos que se consideraban de nivel alto, los amplía y dice datos sensibles o datos muy personales. ¿Por qué? Pues que porque, por ejemplo, la nómina, lo que gana cada uno, eso no es un dato especialmente protegido, pero sí que la gente lo interpreta como que es una cosa muy personal y que debería estar a ese nivel. ¿Vale? Tratamientos de datos a gran escala, que luego lo explico con una infografía, asociación o combinación de datos, es decir, si yo estoy en un sitio y yo doy mis datos, puedo entender para qué se van a utilizar, ¿vale? En función de quién es el que me recoge los datos y para qué los estoy cediendo. Pero si esa persona en un momento determinado lo que hace es que lo combina con otra información, me voy a encontrar con que, bueno, lo que puede salir de ahí, la expectativa supera o la realidad supera la expectativa que yo puedo tener en un momento determinado a la hora del tratamiento de los datos y de la información que realmente dan esos datos. Ni qué decir, datos relativos a personas vulnerables o vulnerables no solamente son, por ejemplo, los niños, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero podrían ser colectivos en riesgo de exclusión, pueden ser personas mayores, incluso pueden ser trabajadores en su relación con la empresa, ¿vale? Uso innovador de nuevas tecnologías, ¿vale? Y ¿vale? Cuando el procesamiento en sí mismo de los interesados puedan ejercer un derecho o no se pueda llegar a ese derecho de cancelación. Tú vas por la carretera, tú puedes ir por una autovía y ves en un momento determinado que tienes un cartel de videovigilancia, pero ni te vas a parar a leer el cartel de videovigilancia y puede que no sepas dónde ejercer ese derecho. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué se considera un riesgo alto? ¿Vale? El riesgo alto que nos va a marcar cuándo tenemos que hacer una PIA, estaríamos hablando de un tratamiento sistemático y extensivo de evaluación en las personas, que esto no quiere decir que cualquier empresa que al final lo que tiene es un análisis, un funnel de un embudo, por ejemplo, de hacer un pequeño análisis de los clientes que tiene para ver cuándo les impacta y demás, no está hablando de eso, ¿vale? Está hablando de una cosa mucho más depurada que ahora mismo se hace. Tenemos muchas tecnologías y tenemos muchos proveedores que lo que hace es que nos permite hacer realmente un análisis mucho más en profundidad de lo que éramos capaces de hacer hasta ahora. Cuando hablamos de gran escala, categorías especiales de datos, que lo hemos dicho antes, que pueden ser personas en riesgo de exclusión o que sean que se consideren muy íntimos o muy personales. ¿Y qué se considera la gran escala? La gran escala no hay un número, en ningún caso nos dice el reglamento, oye, gran escala es a partir de 5.000. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer de forma cuantitativa? Porque va a depender, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el grupo de trabajo del artículo 21 dice que es más importante un médico que trata datos de 5.000 pacientes en Madrid o un dato que trata datos de 500 pacientes, por ejemplo, en el Valle del Ebro. Pues realmente, cuantitativamente, va a ser más importante el que trata 500, o sea, 5.000 datos de pacientes, pero cualitativamente va a ser más importante el que trata 500. ¿Por qué? Porque el que trata 500 representa a lo mejor un 20% de una población y el que trata 5.000 datos en Madrid no se acerca ni al 1%. Con lo cual, yo dentro de un segmento o dentro de una zona, ¿vale? Que se habla aquí de extensión geográfica, yo voy a tener mucha más información y voy a poder sacar unas conclusiones más importantes con 500 que con 5.000. ¿Vale? Por eso, lo que hay que hacer cuando se habla de gran escala es valorar el número de afectados, volumen y rango de datos. No es lo mismo que yo tenga 20.000 datos que se componen de 20.000 nombres, o sea, nombre y apellidos, que yo tenga, por ejemplo, 1.000 datos que son nombre y apellido, pero que tenga 20 datos asociados a ese nombre. Es más importante que yo tenga los datos de 1.000 personas, pero tenga su dirección, su email, su teléfono, su edad. Es decir, yo la profundidad de información que tengo de esas 1.000 personas es más importante a que yo tenga 20.000 correos electrónicos. ¿Vale? Todo eso es una cosa que yo tengo que valorar. Y la duración de la actividad. ¿Yo cuánto tiempo voy a tener estos datos?
¿Durante cuánto tiempo los voy a estar utilizando? ¿Vale? Todo eso es lo que tenemos que evaluar y todo eso es lo que tenemos que valorar. Poner por escrito y tomar una decisión sobre si hay o no hay que hacer una evaluación de impacto. Todo esto es lo que hemos dicho, la evaluación o puntuación de las personas, las decisiones automatizadas, seguimiento sistemático y los datos sensibles. Sujetos vulnerables, os he comentado antes, que podía ser tanto de menores como empleados relativos al tratamiento hecho por el empleador, datos combinados que se juntan, uso novedoso de aplicaciones o soluciones tecnológicas, la transferencia internacional o cuando el tratamiento en sí mismo no posibilite a los interesados quejarse de algo, ejercer un tipo de derecho, ¿vale? Pasamos, y no hay nada mejor porque es copiado directamente el artículo, en donde nos dice esta evaluación de impacto, que al final es lo que nos interesa, cómo la tenemos que hacer, ¿vale? Hasta ahora nos ha servido para saber si la tenemos que hacer o no. A partir de ahora pensamos, oye, la tengo que hacer. Pues me dice, como mínimo tienes que hacerme una descripción sistemática de las operaciones, ¿vale? Es decir, me tienes que decir cuál es la finalidad y cuál es el interés legítimo en un momento determinado o cuál es la base de legitimación para ese tratamiento. Lo tienes que tener identificado. Tienes que hacer una evaluación de la necesidad y de la proporcionalidad, ¿vale? Para decirme, oye, esto es necesario y es proporcional. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, porque yo soy muy de aterrizar cosas y de poner ejemplos. Si yo os digo ahora mismo, ¿qué pensaríais de una empresa que pone un chip debajo de la piel subcutáneo a sus trabajadores? Más de uno os llevaréis las manos a la cabeza y diréis, oye, bueno, esto no hay forma de explicar esto, es totalmente desproporcionado y demás. Claro, si yo os digo, lo que os tenéis que preguntar es, ¿para qué le ha puesto el chip? Porque si le ha puesto el chip para que yo cuando entre en la empresa me diga, Jaime ha entrado en la empresa y Jaime se va de la empresa, si es solamente para ese fichaje, pues a mí me parece desproporcionado. ¿Por qué? Porque además hay otras formas de hacerlo, mucho menos invasivas, como podría ser una tarjeta o un código que yo al entrar pusiera el código. Pero, por ejemplo, me decís, vale, sí, fenomenal, pero yo no solamente es un tema de fichaje, sino como yo tengo una red comercial, lo que quiero es tener controlado a esta persona para analizar su ruta, para hacer una serie de cosas, ¿vale? Pero es que eso lo puedes hacer siguiendo el coche o siguiendo el móvil. No lo tienes que poner de una forma tan invasiva como puede ser en un momento determinado poner algo debajo de la piel. Pero si yo os digo que, por ejemplo, yo estoy mandando a gente a determinadas zonas y a determinados países donde el secuestro es una práctica habitual, a lo mejor eso ya lo entendéis, porque si a mí me secuestran, lo que me van a quitar es la cartera, tarjetas, me van a quitar el teléfono y en un momento determinado se me va a perder la pista. Con lo cual tú vas a decir, oye, en esas situaciones el que me pongas un chip no solamente me parece proporcionado, sino que además te lo pido, ¿vale? Con lo cual es una de las cosas que siempre hay que estar vigilando, la necesidad y la proporcionalidad. Haríamos una evaluación de los riesgos y, fundamental, tenemos que acabar con unas medidas para afrontar esos riesgos. Estas serían la descripción de las fases que tendríamos para hacer la evaluación de impacto, análisis de necesidad, hacer la evaluación de impacto, descripción sistemática del tratamiento. Ahora os pongo un ejemplo, cómo vamos a enfocar esa gestión de los riesgos y ahí generaríamos un informe de la evaluación de impacto. Pero la evaluación de impacto no es una fotografía, la evaluación de impacto está en mejora continua, por eso es un círculo. Con lo cual, después del informe, lo que hay que hacer es una supervisión de esa implantación, que eso lo va a hacer el DPO, o sea, el delegado de protección de datos o el Data Protection Officer en caso de que lo haya, si no lo tendría que hacer el responsable, y una revisión del tratamiento respecto a la evaluación de impacto. ¿Vale? Es decir, es un círculo que se cierra, ¿por qué? Porque tenemos que estar continuamente supervisando, como hemos dicho al principio, si los controles que hemos puesto, si el cómo describimos ese sistema de tratamiento, después de 6 meses, por ejemplo, realmente lo que hicimos inicialmente se está cumpliendo. O posiblemente, si el tratamiento ha sido fructífero, y ya no digo, si encima genera beneficios, a lo mejor la evaluación de impacto lo hicimos con un alcance y ese alcance lo hemos sobrepasado, ¿vale? Pero si lo hemos sobrepasado, por eso estamos continuamente haciendo revisiones, como mínimo anualmente. Esto, por ejemplo, es un diagrama de flujos, ¿vale? Porque aquí yo en un momento determinado puedo tener y puedo identificar
en donde, oye, ¿cómo me viene a mí el dato? Si yo me va a entrar a través de una línea de soporte que puede ser un externo, pues un encargado de tratamiento, ¿vale? Es decir, un tercero que no pertenece a mi compañía que me presta un servicio. Para prestarme el servicio necesita acceder a datos. Por ejemplo, yo tengo un call center, tengo un contact center, tengo un departamento de calidad externo que a lo mejor me llama y es el encargado de recoger los datos. O yo he generado en un momento determinado un proyecto de captación, un sorteo, y tengo que la forma de que me entre esa información es a través del teléfono. Puede ser a través de un papel, puede ser a través de un formulario web. Y yo tengo que identificar cómo me viene y cómo esa información se mueve dentro de mi compañía. ¿Vale? Con esto, con este flujo, yo lo que hago es que identifico en todo momento, me resulta muy fácil identificar, sobre todo si hay terceros que en un momento determinado acceden a esta información. ¿Por qué? Porque el servidor lo tengo fuera, lo tengo externalizado. O porque sobre esto que yo tengo decido cambiar de proveedor. Donde ahora tenía a esta señorita, ahora tengo a este caballero. ¿Vale? Todo esto me va a permitir identificar cómo se mueve dentro de mi compañía la información. Pasamos a lo que es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos no es más que, por un lado, identificar riesgos. ¿Cómo identifico los riesgos? Identificando activos. Ejemplos de activos, un servidor, un teléfono móvil, un archivador, ¿vale? Las amenazas que yo tengo, que me entren a robar, que yo lo pierda porque viajo mucho y la información la llevo en una maleta, que un propio trabajador en un momento determinado decida llevarse esa información, ¿vale? Y tengo que identificar también qué impacto va a tener sobre la privacidad, ¿vale? No es lo mismo que en un momento determinado yo pierda la gestión contable, que no va a haber datos personales, no incide sobre la privacidad, o que en un momento determinado impacte mucho más allá. Pongo otro ejemplo. Hay una aplicación, esto salió también en prensa, hay una aplicación que se llama Grindr, que bueno, que se dedica al mundo de las citas y demás. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tuvieron una fuga de seguridad, tuvieron una brecha de seguridad y hubo acceso a sus datos. Pero dentro de los accesos a los datos, tú podrías decir, oye, ¿qué es lo que ocurre? Pues mira, yo marco una serie de preferencias a la hora de que me hagan un macheo o que me emparejen con alguien, pero estos fueron más allá y en un intento de captar a determinado tipo de gente, tenían un grupo que era gente que tenía SIDA, para que la gente que tenía SIDA pudiera relacionarse entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre? No es lo mismo que yo tenga una brecha de seguridad y que salgan datos simplemente con mi nombre y apellidos y que se sepa que yo estoy en eso, o sea, en esa aplicación, buscando en un momento determinado emparejarme con alguien, a que se produzca esa filtración y que no solamente aparezca mi nombre, sino que aparezca una serie de información como una enfermedad que yo tengo, ¿vale? Todo este tipo de cosas es lo que tenemos que evaluar a la hora de tomar decisiones sobre si vamos a crear un grupo que sean seropositivos, qué nos va a aportar eso y sobre todo el riesgo que tenemos si tenemos una brecha de seguridad, ¿vale? Eso es lo que hacemos analizando y valorando los riesgos. Tenemos que identificar y evaluar las opciones para el tratamiento, es decir, una vez que sabemos el riesgo, tenemos que ver cómo podemos minimizar ese riesgo, ¿vale? O minimizar el impacto que puede tener. ¿Por qué es importante y por qué hablo de la probabilidad sobre el impacto o sobre el riesgo? Porque la definición de riesgo es impacto por probabilidad. Es decir, qué daño se produce y qué probabilidad tengo de que se produzca ese daño. ¿Vale? Esto es lo que me va a dar y lo que hablamos en un momento determinado y lo que estaréis oyendo muchas veces que es, oye, un análisis de riesgo o vamos a hacer un mapa de riesgos. ¿Vale? Pues para hacer un mapa de riesgos, lo que tenemos que hacer es primero establecer una serie de valores sobre los que nos vamos a mover. Yo os aquí he puesto unos, yo he puesto estos, hay 80 tipos, pero al final los vais a encontrar todos que son prácticamente iguales. A mí me gusta manejar siempre estos que son 5, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, o como estos que es muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. ¿Vale? Hablando del impacto, de la probabilidad es prácticamente seguro, es probable, es posible, es poco probable o es muy raro. Aquí me diréis todos, ya, pero es que para lo que para ti es probable, a lo mejor para mí es posible, pero no probable. ¿Vale? Entonces, está claro que aquí hay un componente subjetivo, pero que esto lo podéis solucionar
pues haciéndoos preguntas. Oye, posiblemente si yo os dijera hace 4 años, ¿pensáis que es fácil que recibáis un correo y os encripten la información en el teléfono o en el ordenador? Pues la inmensa mayoría me diría, oye, pues mira, no porque no conozco a nadie al que le haya pasado, ¿vale? Con lo cual estaríamos en muy raro. Pero dices, bueno, es poco probable porque sí que he oído a alguien que alguna vez le ha pasado, ¿vale? Es decir, cuando ya tienes esa referencia de terceros, ¿vale? ¿Es posible? Digo, es que ya no tengo una referencia, es que tengo 3 o 4 referencias. Oye, ¿es probable? No, es que sobre todo en mi sector tengo mucha gente alrededor, ¿vale? Que le ha ocurrido. ¿Es prácticamente seguro? Bueno, pues es que no conozco a nadie que le haya pasado, ¿vale? Y es importante que valoremos un concepto del riesgo que es intrínseco al mismo concepto del riesgo. El riesgo cero no existe. Siempre hay riesgo, ¿vale? Siempre hay riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer es minimizarlo. Tenemos que valorar también, imaginaos hasta dónde llega esto, posiblemente, no sé de dónde me estáis viendo, pero por ejemplo, yo hablo desde Madrid. En Madrid no tenemos riesgo de tifones ni de huracanes, pero por ejemplo, yo tengo un cliente, tengo esa suerte, tengo un cliente en Cancún al que le tengo que auditar de vez en cuando, y a mí me hace mucha gracia cuando fue allí la primera vez, porque tienen riesgos de huracanes y tienen dentro de, a nivel empresa, dentro de su plan de seguridad, tienen qué hacer cuando viene un huracán. Yo aquí en España no me he encontrado en ningún sitio donde haya un plan específico para temas de huracanes, ¿vale? Eso para que lo veáis. Incluso la inestabilidad, o la estabilidad política de un país puede suponer una cosa a tener en cuenta cuando yo voy a hacer una inversión en ese país, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? O sea, es importante que todo esto se analice, por supuestísimo, es un tema y aquí cabe un criterio subjetivo por parte de la persona que hace esto, pero lo que es importante es que esté documentado. De forma que, por ejemplo, cuando veis aquí impacto en los principios de privacidad de la información, en la privacidad yo voy a enfrentar a un tratamiento concreto y voy a decir, oye, ¿qué probabilidad, ¿vale? O qué impacto tiene que yo informe y recabe el consentimiento, por ejemplo, a la hora de tratar esta información? Puede ser que no me aplique, ¿por qué? Porque no baso mi tratamiento en el consentimiento, puede ser que sea un impacto bajo, ¿vale? O que sea un impacto medio o que sea un impacto muy alto. Si yo trato directamente con persona física y yo todo mi tratamiento lo baso en el consentimiento, si yo fallo a la hora de informar y recabar el consentimiento, puede tener un impacto muy importante. Entonces yo voy a tener que ir haciendo este tipo de preguntas y me tengo que ir contestando, ¿vale? El tratamiento es leal ilícito, hay una limitación al recabado de los datos, hay una participación individual, ¿vale? Todo esto que pongo aquí. Si os fijáis, esto era sobre el impacto de la privacidad y esto es la probabilidad, ¿vale? Yo tengo que decir, oye, es muy probable, puede ocurrir que esto, o sea, esto que yo falle a la hora de informar y recabar el consentimiento, pues puedo decir, es muy probable. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo recojo la información y doy el consentimiento con personal sin mucha formación, de las cuales tengo a 40 en la calle, en ferias, oyendo puerta a puerta. Tengo una rotación muy grande de personal y sé que, pues a lo mejor están faltos de motivación. Entonces, yo qué sé, por les pago poco porque el trabajo no es interesante. Pues para mí es importante saber que posiblemente tengo un riesgo muy alto, hay una probabilidad muy alta de que yo no informe o recabe bien el consentimiento. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas no es lo mismo que yo esté, por ejemplo, dentro de una tienda, que yo puedo poner unas medidas a la hora de recoger los datos, a que yo esté en el aeropuerto, recogiendo directamente gente para intentar venderles una tarjeta de crédito. Esa gente que está allí me puede fallar. ¿Vale? Entonces, yo tengo que analizar en todo momento cuál es la situación de este tratamiento de datos concreto. ¿Vale? Recordad que esto se tiene que hacer por tratamiento. Y esto nos va a dar esto que es lo que se conoce como mapa de riesgos. ¿Vale? Yo, como veis, tanto en el eje de ordenadas como en el de abscisas, aquí hay que hacer un esfuerzo de cuando esto lo estudiamos en el colegio, y vamos a ver qué es el riesgo, que está aquí en el medio, es el impacto por la probabilidad. Entonces, yo digo, oye, tengo un riesgo o tengo una probabilidad media, pero tengo un impacto medio. Pues oye, se me queda en medio. Yo fijaos que yo tengo un impacto bajo con una probabilidad media. Como el impacto es bajo, eso se me queda en bajo. ¿Vale?
Entonces, aquí veis que por colores, que aquí hemos establecido una línea, ¿vale? Esto es un concepto que es muy divertido, yo la primera vez que lo vi me hizo mucha gracia. Esto se llama el apetito del riesgo, es decir, con qué riesgo está dispuesto, se siente cómoda la compañía para trabajar. Entonces, fijaos que yo puedo desplazar la línea si yo reduzco el impacto o si yo reduzco la probabilidad. Entonces, si yo hago un análisis y a mí me sale que tengo un riesgo que está por encima de esa línea, es un riesgo con el cual yo no puedo trabajar porque me sale en naranja, ¿vale? Me sale un riesgo alto. Yo para bajar ese riesgo puedo hacer dos cosas. O pongo medidas de seguridad sobre la probabilidad o pongo medidas de seguridad sobre el impacto. Ejemplos de medidas de seguridad sobre la probabilidad. Si yo pongo un antivirus, es menos probable que me entre un virus en el ordenador, ¿vale? Con lo cual ya estaría desplazando la línea. Si yo pongo un cortafuegos, si yo pongo un anti-phishing, si yo doy formación a mi trabajador, con todo eso estoy consiguiendo reducir la probabilidad de que me ocurra algo. Con lo cual lo estoy trayendo a una zona más cómoda y que puede ser que ya me quede por debajo de esa línea de ese apetito del riesgo. O yo puedo reducir el impacto. Yo puedo coger y decir, oye, yo puedo hacer todo este tratamiento con un dato que en vez de que esté ligado la información a un nombre y apellidos, puedo coger una medida de seguridad que es la pseudonimización. Os habéis ido todos a hacer un análisis de sangre y cuando hacéis el análisis, el médico, el ATS, lo que hace es que pone al vial de sangre, le pone una pegatina y lo descabeza. Y eso lo pone en un sitio con la mitad de un código de barras y a partir de ahí tu sangre sale por diferentes personas, va a un laboratorio, sacan unas conclusiones, te hacen el análisis y hasta que no se junta, de nuevo con el dato maestro, no sabemos a quién pertenece. Es decir, yo he metido una medida de seguridad que es pseudonimizar los datos, con lo cual yo estaría bajando, el impacto es mucho menor. ¿Por qué? Porque si se pierde esa información, no van a saber a quién corresponde, ¿vale? Con lo cual estaría bajando el impacto. Vale, estamos llegando ya al final y yo pongo este tipo de ejemplos porque creo que esto es muy fácil de recordar y es bastante gráfico. Estamos hablando de riesgos, ¿vale? Y lo que a mí me interesa es qué se puede hacer con ese riesgo. Entonces, yo os he puesto esta imagen lo que quiere transmitir es que yo el riesgo puedo hacer con él una cosa, que es ignorarlo, ¿vale? Que es lo que está haciendo esta actriz, ¿vale? Que es, oye, no veo, no oigo, ¿vale? Y encima está cantando por si no es suficiente con taparse los oídos. Yo puedo ignorar el riesgo y, oye, cruzo los dedos y sigo trabajando. Luego he puesto esto también porque con esto lo que quiero transmitir es que yo con el riesgo lo que puedo hacer es mitigarlo, puedo reducir el riesgo con, como hemos hablado, o bien medidas contra el impacto o bien medidas contra la probabilidad. Esta foto, que también es tremendamente mona, con el riesgo lo que puedo hacer es compartirlo. ¿Cómo? Generándome un seguro que me cubra en un momento determinado de ese riesgo. ¿Puedo aceptar el riesgo? ¿Por qué? Pues porque me compensa. Vamos a ver, yo tengo un riesgo que califico de bajo o muy bajo, incluso de un riesgo medio, pero me hace ganar mucho dinero, me compensa, con lo cual decido aceptar el riesgo. Y luego una cosa que, bueno, que es muy humana y también es muy española, ¿vale? Que es echarle la culpa al de al lado, ¿vale? Y decir que, bueno, ha habido aquí un fallo y la culpa ha sido del de al lado. Lo tenéis aquí, que es lo que hemos estado diciendo. Yo puedo ignorar el riesgo, puedo reducir o mitigar el riesgo, puedo compartirlo, transferirlo, estableciendo, por ejemplo, un seguro. Puedo rechazar el tratamiento, ¿vale? Es decir, me sale un riesgo alto, soy incapaz de ver cómo puedo hacer esto, con lo cual, en ese caso, recordad, al hacer la evaluación de impacto, hay una opción que es que yo mande a la agencia una consulta, es decir, a la agencia le diga, tengo este problema, tengo esta situación, he hecho todo este análisis, tengo toda esta situación y no sé cómo mitigar este riesgo para poder trabajar con él. Y la agencia tiene la obligación, viene recogida en el reglamento, tiene la obligación de contestar, ¿vale? Y de contestar con una solución, de hacer un planteamiento para que realmente esto salga adelante, ¿vale? Puede aceptar el beneficio económico, compensa el riesgo o le puede echar la culpa a otro, ¿vale?
Con esto acabaríamos un poco esta visión, como ya os he dicho inicialmente, tremendamente rápida, ¿vale? Pero sí que espero que os haya servido un poco para posicionar y para al menos tener algo de idea o que os haya podido aclarar algún tipo de duda. Y ahora, pues tenemos un tiempo para que me vayáis haciendo preguntas, incluso yo mire, a ver si aquí tengo diferentes preguntas. Vale, sí, voy a empezar porque es más fácil. ¿Existe alguna herramienta gratuita para realizar las evaluaciones y los análisis de riesgo? María, no. Lamento decirte que no conozco ninguna. A ver, te explico, sí que las hay, ¿vale? Pero, por ejemplo, tú puedes hacer o tú puedes coger, igual has oído hablar de Pilar, ¿vale? Que son herramientas que se utilizan para las administraciones públicas, pero es matar moscas a cañonazos, ¿vale? O sea, no vas a ser capaz de utilizar esa herramienta y no tiene sentido, salvo que estés en una empresa a lo mejor que sea enorme y demás, ¿vale? Pero en principio no hay herramientas que en un momento determinado te permitan hacer esto. Hay mucho software que ha salido a la sombra del reglamento del RGPD, pero lo que también es importante que tengáis en cuenta es que todo ese software necesita de un conocimiento, que es lo que yo os he dicho, esa valoración subjetiva a la hora de darle unos valores a unos o de identificar qué tratamientos o de identificar qué soluciones. Porque lo que es importante no solamente es que te diga, oye, tengo un riesgo X que me impide, es qué soluciones puedo o qué medidas de seguridad puedo hacer para conseguir reducir o mitigar eso, ¿vale? Eso también es importante. En una óptica, un dentista consideraría necesario realizar una evaluación de riesgos. A ver, estoy viendo Pilar Magritte, pero efectivamente, eso existe. Eso tiene opciones. A ver, tú me dices una óptica, un dentista considerarías una evaluación de riesgos. Análisis de riesgos, es que has mezclado dos temas, la evaluación de impacto, ¿vale? Y el análisis de riesgos. El análisis de riesgos lo vas a tener que hacer a nivel genérico como mínimo para establecer dentro del registro de actividades de tratamiento, que es un poco, no es lo mismo, pero es lo que sustituye un poco al documento de seguridad que teníamos antes con la LOPD, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que tú ibas a tener que hacer una valoración, ¿vale? Y dependiendo de qué tratamientos tengas, pues en un momento determinado vas a hacerlo. Si tú me dices una óptica o un dentista, yo te tengo que decir, no lo sé. Y te voy a poner ejemplos. Porque tú puedes ser un dentista pues, de toda la vida, donde entra una persona, le haces algo y tal, pero tú puedes ser un dentista que, por ejemplo, decidas hacer asistencia por videocámara. Todo esto lo digo porque tengo clientes que hacen esto, ¿vale? Es decir, no me invento nada. Es decir, que en un momento determinado tú puedas conectarte a través de, por ejemplo, WhatsApp, en donde tú puedas sacarte fotografías o donde tú puedas hacerlo, porque tú tienes un periférico, ¿vale? Que te ha dado el dentista y que tú puedes hacer determinadas cosas. Y le pasa esa información, se la pasa por una tecnología, por Bluetooth, por ejemplo, se la pasa al dentista y el dentista lo puede hacer. ¿Eres un dentista? Sí, pero estás empleando determinadas cosas, ¿vale? Entonces, por eso te digo que no lo sé. Me pones que en una clínica dental, como están sujetos a la anatomía del paciente, es obligatorio. A ver, no estoy de acuerdo. Lo que tú vas a tener que... si tú eres un dentista toda la vida, no vas a tener que hacer una evaluación de impacto. O sea, te lo digo desde ya. Es decir, si tú no haces absolutamente nada que sea diferente, la ley de autonomía del paciente te genera una serie de obligaciones, ¿vale? Y te obliga a que tú eres responsable y vas a tener un registro de actividades de tratamiento y vas a tener que tener unas medidas de seguridad equiparables a las anteriores que teníamos de nivel alto para salvaguardar la integridad de los datos de salud que tú tienes. Pero, por ejemplo, ya ha salido el grupo de trabajo del artículo 29 y ha dicho, oye, un dentista que es autónomo, que tiene una clínica y demás, ni siquiera va a tener que tener un delegado de protección de datos, ¿vale? Entonces, por eso te digo que depende mucho de eso. No me gusta pillarme los dedos porque ya te digo que tengo muchos clientes y he visto hacer cosas muy raras, ¿vale? Pero si tú eres un dentista sin más, olvídate, la ley de autonomía del paciente te genera una serie de obligaciones, pero en ninguna de ellas es ni que tengas un delegado de protección de datos ni que tengas que hacer una evaluación de impacto, ¿vale? A una pregunta de Maite, ¿ya no hay que hacer documentos de seguridad? No, no. Desde hasta el 24 de mayo que se aplicaba el reglamento, en teoría había que hacer inscripción de ficheros y tener un documento de seguridad, ya no hay que hacer ni una cosa ni la otra, ¿vale? Elizabeth, ¿son datos sensibles? Sí, los datos de salud siguen siendo datos sensibles. Lo recojo ahora el artículo 9,
¿vale? Y son datos, lo que antes se conocía, datos sensibles, datos de nivel alto. A esos datos que teníamos y que nos sonaban todos, que eran los datos de salud, los datos de vida sexual, de orientación política, de creencias, de raza, a eso se les ha unido los datos biométricos y los datos genéticos. ¿Vale? A ver, voy a seguir mirando aquí más. De pago, ¿software de pago existe? Sí. En análisis de riesgo hay un montón de software para en un momento determinado que podáis utilizar. A ver, ¿hay algún programa tipo Visio para hacerlo? No. A ver, yo creo, no sé si estáis aquí. Rebuscador, herramienta gratuita para realizar las evaluaciones. No, la presentación, nada aún. Entonces, el documento de seguridad es ahora análisis de riesgo y la evaluación de impacto. Maite, vale, tú me has preguntado también al final. No, a ver, el análisis de riesgo, nosotros vamos a hacer en dos momentos determinados, vamos a hacer un análisis de riesgo. Uno, el análisis de riesgo lo vamos a emplear en el registro de actividades de tratamiento, ¿vale? El reglamento, a ver, os voy a decir una cosa, el reglamento lo que nos dice es que nos tenemos que plantear tres cosas. Uno, tengo que tener un registro de actividades de tratamiento. Dos, tengo que hacer una evaluación de impacto. Tres, tengo que tener un delegado de protección de datos. Y como ese informe de necesidad que os he contado al principio, que tengo que evidenciar y tengo que decir, oye, me he planteado si tengo que hacer la evaluación de impacto y al final concluyo que no tengo que hacerla, pues de la misma manera me tengo que plantear si tengo que tener un delegado de protección de datos o si tengo que hacer un registro de actividad de tratamiento. Entonces, el registro de actividad de tratamiento lo que hace es que recoge los diferentes tratamientos que nosotros vamos a hacer. ¿Y qué es un tratamiento? La agencia nos dice, lo que antes llamabais ficheros, lo vamos a llamar ahora tratamiento. De hecho, mucha gente y la agencia durante unos meses te ha dado la posibilidad de que tú pedías los ficheros que tenías dado de alta y ellos te daban toda la información en un Excel y tú eso lo incorporabas como, como el tema de los tratamientos, ¿vale? Una cosa, hay una herramienta gratuita que da la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección www.agpd.com, ¿vale? Creo que es .com o .es, ¿vale? Que se llama Facilita. A mí me parece tremendamente básica, muy, muy básica. Y no cumple con ciertos estándares que yo creo que son necesarios. Pero también es cierto que es la herramienta que te facilita el órgano que controla en España este tema, que es la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Entonces, pero vamos, os digo desde ya, tú vas a entrar en el Facilita y te dice, oye, ¿tú perteneces a algún tipo de estos o tus datos hacen tal? En el momento en el que dices sí, ya no puedes usar la herramienta, ¿vale? Entonces, lo digo, probadlo si queréis, pero que sepáis, ¿vale? Que no es nada fácil. O sea, que es demasiado fácil, ¿vale? Por así decirlo. Puedes decirme qué son los datos biométricos. Sí, pues mira, ejemplos de datos biométricos es la huella, ¿vale? Pero es la huella, es el reconocimiento facial, es la forma de andar, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas que en un momento determinado nos van a permitir, ¿vale? Es la altura, es la complexión. Si yo tengo esa información tuya previamente y la puedo machear, voy a ser capaz de reconocerte, a lo mejor cruzando un sitio muy concurrido, como puede ser un aeropuerto, como puede ser un metro, ¿vale? Aunque vayas disfrazado, aunque vayas tal. Una cosa a las que se juegan mucho también es con el tema de los accesos ahora, con el tema de la huella digital, es que muchas veces realmente no se coge la huella, se hace un mapa de una cosa que se llama minucias, que son 5 puntos, que lo que hacen es que esos 5 puntos solo van a encajar en tu huella. Yo no me quedo con tu huella físicamente. Yo lo que he hecho ha sido tu huella convertirla en un código alfanumérico de a lo mejor 200 números, que lo que hacen es que me permiten machar eso con lo que se genera con un mapa de 5 puntos, ¿vale? Eso sería un ejemplo de datos que me estáis preguntando. A ver, aquí hay alguien que está de acuerdo conmigo que le parece excesivamente básica el tema del facilita. Un fichero de clientes que son sociedades, no hay que proteger los datos, pero si son autónomos, ¿es así? Vale, aquí lo que me están preguntando ¿es un dato de carácter personal un dato, por ejemplo, de una sociedad? No. Si yo tengo un nombre de una sociedad que es Vodafone, Vodafone no es un dato de carácter personal. Si tú me estás diciendo, oye, pero tienes Jaime Perea, ¿es un dato de carácter personal? A ver, Jaime Perea
puede ser un dato de carácter personal porque me identifica a mí, pero es cierto que yo como autónomo ejerzo mi trabajo con ese nombre, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si tú tienes un fichero, tú estás hablando de un fichero, tú haces un tratamiento de clientes, el problema es que vas a tener un tratamiento de Vodafone, pero en tu CRM tú vas a tener identificado con quién hablas. Y tú vas a poner que hablas con, pues poner el departamento de compras, pero lo normal es que pongas que hablas con Juani, con Pepe o con quien sea. Es decir, sí que vas a estar manejando información que va a permitir identificar a una persona, con lo cual ya son datos de carácter personal. ¿Vale? Más. A mí también, efectivamente, cuando es demasiado básica. Daniel, ¿podrías sugerir una bibliografía? Vale, esto ya es para Daniel. Delegado de protección de datos. En todas las medidas de seguridad que se toman se indican en el análisis de riesgo. Sí, efectivamente. ¿Vale? El análisis de riesgo lo que hace es que me sitúa en la situación concreta en la que yo cojo y digo, oye, yo ¿cómo soy capaz o qué medidas de seguridad tengo que hacer para cumplir con esto y que el riesgo sea aceptable? La agencia ha dicho, no nos volvamos locos. Hemos estado usando unas medidas de seguridad que venían en el anterior reglamento, el de la LOPD, en donde te decían, si tú tienes datos de salud, como mínimo tienes que tener estas medidas de seguridad. Vale, pues lo que nos dicen ahora es, si tú antes cumplías con esas medidas de seguridad, ahora sigues cumpliendo con las medidas de seguridad. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos permite ahora el reglamento? El reglamento nos permite ahora coger y decir, oye, yo tengo datos de salud. Por ejemplo, tengo las alergias de los niños porque tengo una clase de inglés. Tengo una academia de inglés que me vienen los niños. Yo no doy meriendas, yo no doy premios. Pero los padres quieren que yo sepa que estos niños, que mi hijo tiene alergia. En el momento en el que yo incorporo a mi sistema de información el que hay un niño que tiene alergia, ya son datos de salud y a mí en puridad me decía antiguamente la LOPD, oye, tienes datos de salud, tienes un nivel alto y necesitas tener estas medidas de seguridad. Pero yo ahora mismo puedo hacer un análisis y decir que no necesito ese nivel de seguridad porque, entre otras cosas, esa información es pública por parte de todo el mundo. No es una cosa que yo tenga, porque los padres me lo han dicho a mí, pero se lo han dicho a todos los compañeros y a todas las madres de todos los compañeros. ¿Vale? Me va a permitir hacer eso. Entonces, sí, la medida de seguridad, efectivamente, a partir del análisis de riesgos, cuando concluye el análisis de riesgos, lo que hago es que señalo o decido adoptar las medidas de seguridad que me permitan minimizar o aceptar ese riesgo. ¿Vale? Yo no sé si tenéis más... A ver, esto, recordad que la idea de este webinar, o no sé si haremos más ahora que se acerca, en principio es, bueno, solucionar dudas que tengáis. Por supuesto, pasamos por encima y nada, recordaros que, bueno, que efectivamente está abierto los cursos que se organizan por parte de Billob para hacer la certificación de los delegados de protección de datos, de los DPOs, ¿vale? Que lo hacemos de la mano de AENOR. Entonces, a ver, venga. Y si esa información solo me la necesitan los padres a mí, ¿vale? Si te la informan, si solo te la informan a ti, estaríamos en las mismas. ¿Consideras que si tú, por ejemplo, se accede a esa información, estás haciéndole un problema o le estás dando un problema al menor, ¿vale? Al niño, o realmente es una cosa que en un momento determinado tiene que ser conocida porque, por ejemplo, por parte de los profesores o por parte tal, porque pone en peligro la seguridad del niño. ¿Vale? Eso es lo que tienes que valorar para en un momento determinado decir, oye, pues esta información que sepas que se va a compartir y demás. A ver. No. A ver, las copias de seguridad es una medida de seguridad que es fundamental y la tienes que tener evidenciada y la vas a tener evidenciada en el registro de actividades de tratamiento. ¿Vale? Por eso digo que es una de las cosas que todas estas cosas que recogemos en el registro de actividades de tratamiento, por eso digo que vienen un poco a sustituir lo que era el documento de seguridad. El archivo es una oficina que no es un local público, sino es que suele estar en los trabajadores debe estar bajo llave. A ver, no es que deban de estar bajo llave, tú tienes que tener controlado, esto es Marcia que me pregunta, los archivos que están en una oficina que no es un local público, sino que solo están los trabajadores, debe estar bajo llave. Tú lo que tienes que tener controlado es el acceso a esa información. ¿Vale? Entonces, si la información la tienes en papel, tú sí que tienes que poder tener la información y que solamente puede acceder la gente que tiene que acceder. Si solamente puede acceder a la administración, debe estar en un espacio de administración
al que cuando la administración se va a comer no pueda entrar yo, que soy de otro departamento, tranquilamente, abrir y ponerme a ver, por ejemplo, te digo administración, te digo recursos humanos y ponerme a ver los expedientes de un compañero, ¿vale? Debería estar controlado en todo momento el acceso. No hay que ser cada vez que se hacen copias de seguridad y lo acabo. ¿Hay posibilidad de conseguir la presentación que has utilizado? Pues eso se lo preguntáis a Daniel y me imagino que no habrá problemas. Registro de exigida vale. Sin entidad, mi caso tiene un servicio de informática que usa Pilar que tiene implantada la ISO 27000. Vale, pero bueno, la 27000, cualquiera de ellas es del sistema de información. Yo conforme a la ley entiendo que... Uy, espérate, es que cuando me entra una nueva se me va. Entiendo que puede completarse, conectarse con el registro de actividades, terminar siendo análisis de riesgo y evaluación de impacto. A ver, la evaluación de impacto no es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es una parte muy importante de la evaluación de impacto. ¿Vale? Si tú tienes Pilar, está claro que a ti te va a hacer un análisis de riesgo estupendo y tú, para empezar, tienes que identificar de toda la información que maneja Pilar sobre qué tratamiento concreto vas a hacer esa evaluación de impacto, ¿vale? Pero tú vas a tener, efectivamente, y tú vas a tener una medida de seguridad, si cumples con la 27000, con cualquiera de ellas, no la normal es la 27001, tú vas a tener muchas cosas, con lo cual tu riesgo va a ser en el tratamiento, siempre y cuando sea un tratamiento informatizado, ¿vale? Porque tú puedes tener la 27001, pero si tú en un momento determinado lo que estás usando es tu tratamiento de datos, se hace, por ejemplo, en papel o metes a mucha gente externa, pues a lo mejor el que tengas el sistema de información con unas medidas de seguridad muy altas no impiden que efectivamente tengas un problema a la hora de hacer ese tratamiento, ¿vale? El registro de actividades de tratamiento no es obligatorio para trabajadores o cuando se trata de sensibles. No. A ver, el registro de actividades de tratamiento te dicen es siempre cuando tengas más de 250 trabajadores y cuando tienes menos en determinadas circunstancias. Pero lo que ha dicho la agencia es que una de las circunstancias es cuando hay un riesgo para el tratamiento de los datos. Y yo que os he dicho en un momento determinado que el riesgo cero no existe, ¿vale? Con lo cual, salvo que seas una micropyme que realmente no hagas ningún tipo de tratamiento, porque, por ejemplo, te dedicas a reparar calzado, con lo cual el tratamiento que tú tienes de tus clientes es, si yo te dejo el calzado, te voy a dejar un número de teléfono que tú apuntas en un papel y me vas a llamar dentro de 4 días para decirme que está y luego ni siquiera guardas ese papel. Si tú a mí me preguntas, ahí no hay que hacer un registro de actividad de tratamiento. Pero en el momento en el que tú tienes cualquier otro servicio, va a ser necesario que hagas un registro de actividad de tratamiento. La agencia ha dicho que el riesgo cero no existe, con lo cual sí que se tendría que hacer. ¿Vale? A ver, más. ¿Es necesario entregar a un cliente la PIA? Podríamos tener archivada y solo hacer entrega al menos cuando lo requiera. A ver, ¿qué es lo que ocurre? La PIA la tiene que hacer el responsable del tratamiento. Pero sí que es cierto, yo por ejemplo tengo muchos clientes que son encargados de tratamiento, es decir, son proveedores y por ejemplo son proveedores de un servicio de cloud, por ejemplo de hosting, y a ellos han hecho una evaluación de impacto para utilizarla para que cuando van a vender sus servicios el cliente esté tranquilo. Oye, tú vas a hacer una evaluación de impacto, mira, esta es la mía, ¿vale? Con lo cual te la entrego. Y dentro del tema de transparencia, las grandes compañías estamos viendo que sí que publican, a lo mejor no todo el informe, porque se pueden dar pistas de cuáles son sus procesos, pero sí el alcance, el tratamiento y la conclusión. Y eso se hace público y se cuelga muchas veces dentro de las propias webs de las compañías. ¿Vale? Eso, los currículos con los sistemas de recursos humanos. Pues a ver, los currículos, como antes, lo único, tened la precaución, recordad, poneros una plantilla, si lo recibís por correo electrónico, pues contestad, podéis no recibirlos en papel, porque si no, pues oye, ¿cómo evidencias que en un momento determinado cumples con el deber de información a la hora de hacerlo? Si tú lo recibes por correo electrónico, pues genera una plantilla que automáticamente conteste y lo haga los currículums. Si es que no ha habido cambio en eso, ¿vale? Es decir, antes se hablaba de que los currículums sí que tenían un nivel de seguridad medio por el tema de la posibilidad de hacer perfilados sobre ellos, ¿vale? En ese caso sería exactamente igual. ¿Los emails son datos que se deben proteger? Sí, un email es un dato de carácter personal. ¿Por qué? Porque me permite identificar a una persona. Y tú me dirás, oye, pues a lo mejor no, porque mi email, jaimeparea@gmail, joder, me identifica a mí, pero como son gratuitos, yo me puedo hacer uno directamente que sea, tú imagínate que yo pongo Marcia, tu apellido, @gmail. Tú no lo has dado de alta, lo doy de alta yo.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que me va a identificar a mí? No, pues yo puedo mentir, yo me puedo poner hasta el nombre de un personaje de una película, pero los emails siempre van a ir vinculados a una dirección IP. Y la dirección IP sí que es un dato de carácter personal. ¿Vale? Más, desde los negocios online, aunque se trabaja desde casa, una sola persona tiene que hacer el registro de tratamiento de datos, ya solo por el hecho de tener su escritorio y formulario de contacto. Sí, porque si tú tienes un negocio online, y es decir, tú vas a tener una pasarela de pago, tú vas a estar tratando datos de clientes y de proveedores, yo te digo que el tratamiento de datos que tú haces sí que tiene un riesgo como para que tú hagas un registro de actividad de tratamiento, con seguridad, aunque seas una persona. ¿Podrías poner un ejemplo de empresa que haya colgado esa API parcial? Sí, lo que pasa es que, lo puedo decir, lo que pasa es que todas esas PIAs son a nivel europeo, es decir, vienen en inglés, pero por ejemplo, Volvo lo ha hecho, Mercedes lo ha hecho, pero te hablo no de las nacionales, sino las de fuera. ¿Vale? Pero hay un montón, ¿eh? O sea, si tú buscas en Google, las vas a encontrar sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Porque empezaron a publicarlas desde hace 2 años ya. O sea, que sin problemas. Yo, me pillas aquí y no lo tengo. En la presentación que uso, por ejemplo, en el curso, sí que una de las últimas slides es todo ejemplos y direcciones para hacerlo, pero aquí no la he traído. Y si no tiene pasarela de pago, por ejemplo, sus ganancias sean por afiliación, comisión, vale, pero aquí al final vas a tener lo mismo, es decir, ¿cómo te vas a afiliar? ¿Vale? Es decir, no te centres en la pasarela de pago. Si tú te afilias, es decir, si tú en un momento determinado yo te doy mi cuenta, tú me haces el ingreso, tú vas a tener el suficiente tratamiento de datos de tus clientes, de tus afiliados, de tus asociados, ¿vale? Vas a tener el suficiente número de datos como para que tú tengas que tener un registro de actividad de tratamiento. Que a lo mejor tu registro de actividad de tratamiento es un informe de 4 folios. Que no le tengas miedo a ese informe, que es un informe que además puedes hacer tú misma, ¿vale? Y además, te digo, el facilita, hay un montón de ejemplos, que tú al final con el registro de actividad de tratamiento, lo único que tú tienes que hacer es identificar qué tratamientos haces, cómo los haces, dónde los almacenas, cómo los recoges. Hay terceros que en un momento determinado te prestan un servicio, porque seguramente, aunque seas tú sola, no vas a tener tú el hosting de la página web, no vas a tener el servidor donde lo haces. Todos esos van a tener acceso también a esos datos, son encargados de tratamiento, con lo cual los tienes que tener identificados y considero que sí que lo tienes que tener, ¿vale? El registro, por supuesto, no una evaluación de impacto ni siquiera un de la protección de datos, ¿vale? Pues oye, yo creo que nos hemos extendido, aunque hemos empezado más tarde, nos hemos extendido bastante y bueno, pues estoy viendo ya que os estáis yendo un poco todos en desbandada, así que nada, reiterar, oye, pues el agradecimiento por la asistencia al webinar, que a todos los que habéis aguantado aquí hasta última hora y nada, cualquier cosa, pues bueno, ya sabéis, contactáis con Daniel en Billob y ya está. ¿Todo e-commerce tiene que tener un DPO? No, no. En principio, como por el hecho de tener un e-commerce, no tienes que tener un DPO. ¿Vale? Habrá que mirar otras cosas como el volumen, entre otras cosas, que tienes e-commerce. ¿Vale? Si eres persona física, tienes que hacer RAT. A ver, si eres persona física, me imagino que es si eres un autónomo. Si eres un autónomo, me da igual que seas una sociedad limitada unipersonal, que seas una sociedad limitada o que seas un autónomo. Si haces un tratamiento de datos, tienes que hacer un registro de actividad de tratamiento. Si es una persona física, es decir, si tú tienes, yo en mi casa, para tener mi agenda de amigos, no tengo que hacer un registro de actividad de tratamiento. ¿Vale? Si ya tienes la ley de protección de datos de antes del nuevo reglamento, ¿qué cambios reales hay que hacer? Uf, me quedo sin tiempo. Me quedo sin tiempo, Marcia, lo siento. Pero, a ver, hay que hacer, a ver, si tú cumplías antes, tú ahora mismo vas a poder cumplir en un montón de cosas, ¿vale? O sea, hay cambios. Hay cambios, por ejemplo, porque tú dices, oye, yo una de las cosas que me tengo que plantear, me tengo que hacer estos informes de necesidad que te digo, oye, tengo que plantearme si necesito una evaluación de impacto, si tengo tal. Hago esos informes, no necesito nada, sigo como estaba, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? La agencia ha dicho, oye, antes tenías unos ficheros identificados, ahora tienes unos tratamientos. Si eso no ha cambiado, tú tienes identificados quiénes son los encargados, tú tienes los contratos firmados con estos encargados, los has actualizado a la nueva normativa. Pues oye, de hecho os digo, tenéis 4 años para actualizar estos contratos hasta el 2022, ¿vale? Sale en el proyecto de la nueva LOPD, ¿vale?
que los contratos de los encargos de tratamiento, siempre que sean de los que se van renovando anualmente, tenéis 4 años para hacerlo, ¿vale? En el curso de PO se explica todo lo que se tiene que hacer. A ver, en el curso del DPO está orientado a que una persona en un momento determinado sea DPO. Eso implica que como tiene que tener un conocimiento amplio y extenso del reglamento para saber si cumple o no cumple, si tú haces el curso entiendo que tú vas a salir sabiendo perfectamente lo que se tiene que hacer para cumplir el reglamento. ¿Vale? En blog de amigos o suscriptores como persona física. Vale, a ver si es un blog. Con el tema del blog, esta es la última pregunta, ¿vale? Porque que si no, nos hagamos. Si tú tienes un blog, tú vas a tener que cumplir con un tema, una ley diferente, ¿vale? Que es la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Y aquí estamos hablando de lo mismo. Tú imagínate que yo soy abogado y yo me dedico a datos. Pero yo, aparte, me encanta la fotografía y tengo un blog de fotografía, en donde, oye, la gente se da de alta para que le llegue una alerta cuando llego a fotografía. ¿Vale? Yo estoy monetizando, a mí me sirve de algo todo este tema de la foto en mi actividad profesional, no. ¿Vale? Pero yo estoy tratando datos, ¿vale? Con lo cual, es un tema, aunque no monetices, por el tema de los blogs, mucha gente me dice, no, ya, pero es que el tema del blog, es que como no gano dinero con esto, ¿vale? Pero el blog no puedes no ganar dinero, pero sí que te puedes posicionar, ¿vale? Con lo cual sí que puede ser una actividad publicitaria, ¿vale? Que en un momento determinado la hagas. Entonces, ahí sí que tienes que estar y que tienes que tener todo esto. Si tienes un blog, yo daría de alta un tratamiento de datos de suscriptores, ¿vale? A los cuales, a la hora de hacerse la suscripción, les informaría que yo me voy a quedar con sus datos, obviamente, que la finalidad, que es, oye, solamente la voy a utilizar para mandarte este tipo de información o mandarte las alertas, no la voy a usar para nada más, ¿vale? Y ese deber de información yo sí que cumpliría con él. El tratamiento o el RAT que te va a salir de ahí es un RAT de 3 folios, no te ocupa absolutamente nada, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y nada, cualquier cosa ya sabéis, habláis a Daniel o si os apuntáis al curso, pues coincidiremos, os identificáis, oye, nos conocimos aunque sea por esta línea y me preguntáis todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Pues venga, hasta luego, muchas gracias.